Aventureros, habitualmente cuando pensamos en el Caribe nos vienen a la cabeza pues esos cruceros, turismo de placer, tal vez incluso un resort, playas de ensueño. Pero es que el Caribe tiene mucho, mucho más. Y es que algunos cuando escuchamos la palabra Caribe casi nos vienen otras palabras que podrían estar relacionadas como la de Cristóbal Colón, ¿no? Y los famosos caníbales o la santería o también objetos, fenómenos paranormales, casas encantadas y muchas más cosas que encierran el Caribe en cuanto a sus secretos, a sus enigmas y sus misterios. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de misterios del Caribe. ¿Listos? Comenzamos. José Manuel Frías, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muchas gracias, un placer estar contigo. La verdad es que me encanta hablar de misterios, como bien sabes, y bueno, es la primera vez que participo en tu programa, pero estoy Ujú. encantadísimo. Pues un lujo tenerte por aquí, eres un clásico del misterio, ¿no? Yo creo que a todos los que nos interesan estos temas te hemos leído alguna vez. Y el otro día, caminando entre los libros, me di cuenta que acaba de publicar Almuzara, una de nuestras editoriales de cabecera, una obra que ya solo por el título llama muchísimo la atención, que es la de Caribe Misterioso. Nuevo libro que ya está en todas las librerías y que has venido un poco pues, a destapar el tarro de las esencias caribeñas para todos los que hagamos el misterio, ¿no, José? Pues sí, además hay algún que otro caso, no solamente del Caribe, es verdad que el título vende más, ¿no? El Caribe es Sí. lo más llamativo, sobre todo a nivel turístico, pero más allá de historias que tienen que ver con República Dominicana o con Cuba o con Puerto Rico, también hay algún que otro caso relacionado más con Latinoamérica, con Perú o incluso en Miami, en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que es un buen compendio de esa otra cara del Caribe. Como tú bien decías, cuando uno piensa en el Caribe es más el turismo de sol y de playa y de hoteles. Pero hay muchísimos misterios. Yo creo que en todos los lugares del mundo, en cuanto indagas, te encuentras con algún tipo de enigma, pero normalmente el viajero, el español que viaja a Latinoamérica o que viaja, en este caso al Caribe, va buscando habitualmente otras cosas, ¿no? Más ese turismo convencional. Y con este libro yo creo que animamos a esos turistas a que se fijen también en el mundo del misterio. Allí hay un misterio además que se palpa, que se respira, porque la gente es mucho más creyente que, por ejemplo, en España y en algunos otros lugares de Europa. Allí la gente vibra con el misterio, es una cosa que está como muy, casi en el código genético, ¿no? Y lo notas cuando hablas con los testigos y cuando hablas con gente a pie de calle. Y por lo tanto se vive muy intensamente. Y me gustaría que esas experiencias que yo he tenido, porque todas las investigaciones que aparecen en el libro las he vivido en primera persona, he estado en los lugares, me gustaría por medio de Caribe Misterioso transmitirlo también al público para que cuando hagan un viaje, crucen el charco, pasen al otro lado del Atlántico, también puedan palpar y vibrar con ese misterio. Para mí han sido aventuras absolutamente apasionantes. Yo alguna vez he escuchado, que no sé hasta qué punto esto es cierto, que la palabra Caribe derivaría de caníbal por esas prácticas que al parecer pues Colón y sus hombres vieron que se realizaban en toda la zona, ¿no? ¿Tú sabes si esto es cierto? ¿Si Caribe vendría de caníbal? ¿Tiene algo que ver esto? Pues fíjate, lo he escuchado igual que tú, pero no he encontrado ninguna referencia que lo confirme. Podría ser perfectamente, pero no he encontrado esa referencia que finalmente verifique que tiene que ver con ese ámbito del canibalismo. Pero podría ser muy posible porque evidentemente todo ese tipo de historias de caníbales y de tradiciones extrañas que muchas veces además trascendían desde África Ujú. a Latinoamérica y a Centroamérica y por medio del sincretismo ha creado rituales muy extraños. Luego, si tenemos tiempo, hablaremos de rituales de sangre y de muerte, con lo cual podría ser muy posible que tuviera que ver esa nomenclatura, esa toponimia, precisamente con el ámbito del canibalismo. Efectivamente. Bueno, de hecho, en tu obra paseas por alguno de los clásicos del misterio, donde vemos que se ha producido ese trasvase de una cultura y una religión africana al Caribe directamente, ¿no? Como tenemos el propio vudú, la zombificación que encontramos en Haití, que nos cuentas en Caribe Misterioso, toda esta influencia que también pues, ha habido pues, en Estados Unidos, ¿no? Nueva Orleans, por ejemplo.
Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención que a pesar, y lo comentabas antes, ¿no? De que el título del libro es Caribe Misterioso, encontramos infinidad de historias que nos llevan directamente a Perú y que nos llevan a Lima, ¿no? Perú, qué país tan misterioso, ¿no? Pues tal vez, con el permiso de Egipto, quizá el país con más misterios del mundo, ¿no? Yo creo que sí, pero fíjate, habitualmente la persona que viaja con el misterio ahí en el objetivo, normalmente cuando está en Perú visita lugares relacionados con las grandes civilizaciones y del pasado, ¿no? Y si te das cuenta en mi libro, hago un rodeo, entro por la trastienda y lo que investigo son cosas que nadie había investigado, que son casos que igual puede parecer a algunos investigadores un poco más light, pero que a mí me encantan. O sea, yo centré mi base de operaciones en Lima y allí investigué casas encantadas, investigué casos que tienen que ver con milagros religiosos, con místicos de la iglesia, el mundo de los ovnis también. O sea, no quise hacer lo que hacía todo el mundo, ¿no? Yo siempre en mi labor como investigador he intentado huir un poco de los casos muy trillados, que me parecen maravillosos, porque hay casos que son importantísimos, que el amante del misterio tiene que conocerlos, y por supuesto las grandes civilizaciones que han existido en Latinoamérica y Centroamérica tienen enigmas de todo tipo, ¿no? Y es apasionante. Pero claro, yo para investigar y escribir lo que ya estaba investigado y escrito, para eso no voy. Y por eso me dediqué a hacer esa especie, como digo, de rodeo y sobre todo en Lima, en la parte más urbana de Lima, en esos callejones maravillosos, me he tropezado con enigmas muy, muy llamativos, ¿no? Ya de por sí el pueblo limeño me encanta, la gente de Lima me encanta, todos estuvieron completamente abiertos, con un cariño tremendo y el recuerdo que tengo es un recuerdo maravilloso y muy misterioso también. Pues vamos a quedarnos un poquito por Perú, por Lima, para hablar de algunos de los lugares menos conocidos en cuanto al misterio, porque yo creo que a todos los que nos digan, ¿no? Venga, a ver, unos misterios de Perú rápido. Seguramente a todos nos viene a la cabeza, pues que si las líneas de Nazca, las piedras de Ica, que si los Cabanas, ¿no? O los Collaguas, pues que los misterios del lago Titicaca, Cuzco, ¿no? Sacsayhuamán, todo lo que tiene que ver con el Valle Sagrado y con los incas. Pero claro, de repente nos sitúas un lugar conocido como la casona de Drácula en Perú y dice, oye, ¿de qué nos estás hablando? ¿Qué es esto? Pues sí, el nombre engaña un poco, evidentemente no tiene que ver con el famoso conde transiberiano, pero este caso además lo descubrí de casualidad. O sea, cuando viajo a Lima, la Ujú. única historia que medio conocía desde España era la Casa Matusita. Pero Ajá. claro, cuando llego allí empiezo a moverme por las calles, empiezo a preguntar a la gente y me tropecé con una historia que además me acuerdo que mi buen amigo Eddie Morales, limeño, que me ha ayudado muchísimo en las investigaciones, me dice una noche: mira, José Manuel, te voy a llevar a una casona que se llama la Casona de Drácula y nada más nos estemos acercando al palacete, te vas a dar cuenta de algo muy extraño, pero yo no te voy a decir lo que es. Bueno, empezamos a caminar por la avenida Grau, donde también existen otras casas encantadas, y de pronto me tropiezo al doblar una esquina con un edificio muy grande, un antiguo palacete. Allí las casas señoriales que en el pasado pertenecían a una familia, hoy día son casas que se han dividido, cada habitación, que en su momento era una habitación inmensa, se ha convertido en una vivienda para una familia, o sea, Ujú. un edificio antiguo se ha convertido, un palacete se ha convertido en un bloque de vecinos, ¿no? Y de pronto me tropiezo con un edificio cuya parte izquierda estaba completamente a oscuras, apagada, y en cuya parte derecha se percibía vida, en el sentido de que tú cuando miras un edificio, aunque sea de noche, ves un televisor encendido, ves una luz en la cocina, ves lo que sea, se nota que hay vida. Pero aquí era radicalmente diferente el lado derecho con luz y el lado izquierdo completamente a oscuras. Ujú. Bueno, me meto en esta casona de Drácula porque Eddie Morales no quería soltar prenda. Dice, tú pregunta a los vecinos y te vas a enterar de la historia. Entro y además la impresión, a mí me gusta además mucho percibir el misterio, palpar. Soy muy fetichista, ¿no? De los lugares, tengo que tocar y oler. Y nada más entrar era el olor a cementerio, un olor rancio, extraño, una escalera gigantesca de madera. O sea que yo parecía realmente que tenía que ver con el famoso conde Drácula, aunque luego no fuera así. Bueno, empiezo a hablar con los vecinos y me cuentan que hace aproximadamente 200 años en ese caserón habitaba una familia adinerada, una familia de la alta burguesía, y de pronto una madrugada entran unos ladrones. Estos ladrones empiezan a robar todo lo que pillan, pero la familia se despierta y cuando se despierta los ladrones, en lugar de salir corriendo, lo que hacen es asesinar a todos, al matrimonio, a los hijos, para poder consumar ese robo. Pues bien, ese asesinato se produce en un salón que se encontraba en la parte izquierda de la casa, que todavía existe lo que es el recinto, lo que es el habitáculo en Ujú. sí.
Bueno, parece que a partir de ese momento, justo en la parte izquierda de esa vivienda, como si se hubiera quedado allí anclado el espíritu de estas personas fallecidas, y esto es raro porque, hombre, en una casa en la que muere una persona y se supone que su espíritu se queda anclado en la casa entera. Aquí, curiosamente, era en la parte izquierda. Bueno, con el paso de los años se convierte, como digo, en un edificio de vecinos y se empiezan a dar cuenta los que habitan en el lado izquierdo que ocurren fenómenos, pero fenómenos muy agresivos, muy violentos, que no suele ser habitual en casas encantadas, ¿no? O sea, no suele ser habitual que ocurran fenómenos que afecten a la integridad física. Pero aquí eran objetos que salían volando, que a veces golpeaban a los vecinos. Por la noche se escuchaban gritos, pero además muy siniestros, como si una especie de presencia se estuviera acercando a la habitación en la que te encontrabas. Y eso fue provocando que estos vecinos, al darse cuenta que en el lado derecho de la casa no ocurría nada, se fueran mudando. Bueno, finalmente tapiaron todo. O sea, yo cuando entro allí por primera vez me di cuenta de que en el lado derecho están las habitaciones normales, están las puertas de acceso, pero en el lado izquierdo estaba todo tapado con cemento, tapado con ladrillos y Qué además fuerte. con símbolos de protección. Yo veía muchas cruces bueno, es curioso como todavía, a pesar de que ya los vecinos solamente habitan en el lado derecho, siguen diciendo que al otro lado de esas tapias se siguen escuchando en mitad de la noche gritos y se escuchan golpes, se escuchan lamentos, sonido incluso de arrastrar de muebles en sitios donde ya directamente no hay muebles, con lo cual el sonido es muy extraño. Y supuestamente esos dibujos de protección, esas cruces, son las que no permiten que esas entidades salgan y afecte al lado derecho de la vivienda. Con lo cual no tiene nada que ver con el Conde Drácula, pero te aseguro que cuando uno ve el edificio, sobre todo de noche, desde fuera, el hecho de que en la parte de la derecha esté encendida y la izquierda apagada ya te hace pensar que ocurre algo extraño. Y cuando entras y te cuentan esto, imagínate. Bueno, bueno, me parece alucinante. Es decir, nos queda claro que lo de llamarse la casa de una Drácula es porque da miedo, ¿no? Pero nada que ver con chupasangres por ahí. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Yo no sé si hay otro ejemplo a nivel mundial donde para tratar de tener controlado al fantasma directamente se tapie la zona donde supuestamente eh, se encontraría su presencia, como si el fantasma no pudiese atravesar la pared directamente, ¿no? Que llama la atención esta práctica casi, bueno, casi sonroja un poco, ¿no? Decir, no, bueno, es que esto le va a mantener, esta pared le va a mantener a raya al fantasma, ¿no? Es curioso, no solamente la pared, sino se supone que los símbolos Sí, sí, que sí, sí, allí sí. eran cruces y demás. Pero yo no he conocido ningún caso similar en otro lugar del mundo. Habrá seguramente. Sí, Pero sí, eso sí. de ya de por sí una casa dividida donde las entidades estén en el lado izquierdo, nunca la había escuchado. Y luego, como tú bien dices, sorprende mucho que un muro y un símbolo y una cruz vaya a provocar que esas entidades se queden ahí ancladas, ¿no? Pero aquí ocurre. Y los vecinos del lado derecho me decían que no vivían absolutamente nada en sus habitaciones. Eso sí, lo pasaban mal, claro, tú estás durmiendo en mitad de la noche y estás escuchando a lo lejos esos gritos y esos golpes. Muchos vecinos me decían, yo sigo viviendo aquí porque no tengo dinero para marcharme y me he tenido que acostumbrar a lo imposible. Eso me ha pasado también. O sea, he conocido testigos incluso allí en cementerios de Lima, como el cementerio Presbítero Maestro o algunos otros, el cementerio de Surco, de Chorrillos, vigilantes de seguridad que me decían lo mismo, me decían, estamos trabajando aquí porque no podemos cambiar de servicio, no nos lo permiten, Mm. porque nos hace falta el dinero para alimentar a nuestras familias. O sea, hay gente que se tiene que acostumbrar a vivir lo imposible porque no les queda otra, ¿no? Y estos vecinos siguen allí por lo que siguen, porque es su vivienda y porque no se pueden marchar y se han acostumbrado a lo imposible. Muy curioso, muy curioso. Nos hablabas antes también de ese fervor religioso que encontramos, pues, sobre todo en los países andinos, ¿no? Eh, claro, cada vez que pensamos en los frailes, casi todos tienen un apodo simpático, gracioso, ¿no? Y no es menos, y sobre todo por la historia que tiene detrás, aquel que se le conoce como Fray Escoba. Sí. ¿Quién fue este señor? Bueno, Fray Escoba es un personaje Ujú. alucinante. Yo además soy muy amante de lo que tiene que ver con el misticismo. A mí los místicos de la Iglesia me encantan. Yo he llegado a escribir, por ejemplo, biografías de Fray Leopoldo, que es un personaje también apasionante, y de algunos otros personajes que han tenido que ver con la Iglesia, pero más allá de eso, que eran sobre todo buenas personas, que eran personas que se dedicaban al servicio a los demás, ¿no? Yo creo que ese es el mayor de todos los milagros. Pero sí es cierto que la vida de muchos de estos místicos, más allá de ese carácter caritativo y generoso, también se producían fenómenos extraños a su alrededor. Yo no sé si tiene que ver ya con la propia iglesia, con el propio culto,
o si daría igual que Fray Escoba en este caso hubiera tenido un hábito dominico franciscano o que hubiera tenido una túnica azafrán en el Tíbet. O sea que es posible que la fenomenología que ocurría a su alrededor tenía que ver con la persona y no tenía que ver con el culto, ¿no? Pero Fray Escoba siempre me ha apasionado, primero porque era un hombre que desde muy pequeñito se notaba que estaba enfocado hacia la religiosidad, o sea, era muy chico, era un niño y ya se preocupaba por los niños que no tenían para comer, por la gente enferma, por las personas que dormían en la calle, por los ancianos que después de estar toda una vida levantando una familia eran abandonados por los suyos, o sea, ya desde pequeñito. Cuando se encontraba incluso, ya no hablamos solo de personas, de animales, se encontraba cualquier animal en la calle, un perro herido, un gato abandonado y se lo llevaba siempre para casa. O sea, se veía un poco esa trayectoria. Con lo cual, todo hace indicar que San Martín de Porres, Fray Escoba, estaba enfocado al ámbito religioso. Y efectivamente, al final consiguió ingresar en el convento de San Francisco, allí en Lima. O sea, él nunca salió de Lima. Él nace en Lima a finales del siglo XIX y a partir de ese momento toda su vida se produce allí en Lima. Pues cuando ingresa en el convento era ya bastante mayor en el sentido de que le dijeron que no iba a poder escalar en los escalafones de la iglesia, pero él dijo que le daba igual, que él con dedicar su vida a barrer el portón del convento estaba contento. Y a partir de ese instante empezaron las sorpresas, una detrás de otra, ¿no? Porque este hombre era capaz de producir a su alrededor, sin él pretenderlo, fenómenos muy diversos. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, la levitación. O sea, cuántas veces San Martín de Porres, Fray Escoba, se ha desplazado por el aire o ha estado a varios palmos del suelo, incluso sin él darse cuenta. Había gente, compañeros suyos, frailes, que llegaban a la zona de la iglesia, del templo, y veían a Fray Escoba rezando, pero claro, rezando a 2 palmos del suelo. Daba la impresión de que cuando se metía en su mundo interior, empezaba a elevarse y no se daba cuenta. Una vez lo vieron casi pegado al techo, ¿no? Y bueno, fenómenos de todo tipo, la multiplicación de alimentos también. En muchas ocasiones él tenía alimentos para repartir entre los pobres y se multiplicaba. Y luego curaciones. Él, que había sido aprendiz de barbero, pues trabajó en este convento también casi como una especie de enfermero. Pero claro, más allá de su conocimiento del cuerpo humano y su conocimiento de las curaciones normales y corrientes, daba la impresión de que cuando él te tocaba, era capaz de sanar y sanaba enfermedades de todo tipo. Pero hay un caso que me parece brutal, que es cuando un fraile fallece y, bueno, Fray Escobar era el encargado de amortajar a las personas que fallecían, ¿no? El caso es que el difunto está sobre una mesa en la cual ya lo han aseado y Fray Escoba lo está amortajando. Y había otros compañeros, otros frailes por allí que contemplan la escena. No recuerdo ahora mismo el nombre del fraile que había muerto, no sé si era Tomás, pero el caso es que de pronto Fray Escoba se acerca a la oreja de este hombre y le susurra su nombre, Tomás. Bueno, en ese momento el muerto resucita. O sea, los frailes que estaban presentes y que habían comprobado previamente que este hombre había muerto, llevaba muerto ya bastantes horas, ven cómo se levanta de esa cama y a partir de ese momento hace su vida normal. O sea, era como si hubiera regresado de la muerte y terminó falleciendo, creo que meses después. O sea, si todo es como parece y no se había producido algún otro fenómeno que desconozcamos, pues había conseguido devolver la vida a un muerto. Pero como te digo, son muchísimos los fenómenos que se han dado, incluso fenómenos post-mortem, que esto es muy interesante, ¿no? Una vez que Fray Escoba fallece, es curioso cómo los milagros se siguieron produciendo entre sus devotos, ¿no? Personas con enfermedades que solicitaban a Fray Escoba, allá donde estuviera, el ser sanado, ¿no? Y gracias a eso se pudo beatificar y se pudo canonizar. Pero fíjate, te decía antes que él nunca salió de Lima. Pues es Ajá. curioso cómo se producía también el fenómeno de la bilocación, el estar en dos Anda. lugares a la Sí, sí, que sí. esto no es muy habitual en la vida de muchos místicos, son muy pocos los que han tenido esa capacidad. Pues él, sin salir de Lima, había sido visto dentro de prisiones en Argel, en Japón, prisiones sobre todo donde había presos políticos, o sea, no presos que habían cometido un delito de sangre, ni mucho menos. Y se aparecía en esas celdas para dar consejo y para dar ánimos a esos presos. Y ocurrió una vez una escena que es increíble. Resulta que él estaba abriendo el portón del convento de San Francisco, allí en Lima, y se acerca un señor que había estado preso en una prisión en otro país y que de pronto reconoce a aquel negrito que estaba abriendo el portón de la iglesia y se da cuenta de que era él el que se apareció en su celda y le dio ánimos.
digamos. Bueno, se le acerca y le dice, oye, yo a ti te vi en aquella celda, eras tú, ¿no? Y lo único que hizo Fray Escoba es el gesto de que le guardara el secreto, de que se callara, de que mantuviera el secreto. Pero claro, había frailes cerca que escucharon esta anécdota. O sea, incluso la bilocación en lugares tan distantes del mundo. No salió de Lima físicamente, pero parece que de otra manera sí. Bueno, es que es alucinante porque parece que estamos metiendo en una coctelera pues las bilocaciones de Sor María Jesús de Ágreda, el misticismo que experimentaba pues Santa Teresa de Jesús, ¿no? Milagros como hacía el propio Jesucristo. Sin embargo, en Europa no es tan conocido, ¿no? O sea, no es un Padre Pío, ¿no? Que todo el mundo aquí lo conoce más o menos en el ámbito mediterráneo. ¿Por qué no nos ha llegado Fray Escoba con tanta intensidad como otros? Tal vez por este ámbito geográfico, por la separación del Atlántico. Me imagino que sí, porque, hombre, su figura es apasionante. En cuanto penetras un poquito en su vida, te das cuenta de que sí. Yo creo que el problema está en la distancia, ¿no? Que a veces cruzar el charco, las tradiciones y este tipo de historias, como que se van difuminando, ¿no? Pero sí tiene cierta devoción. O sea, hay mucha gente, me ha dado cuenta que en sus viviendas sí que tienen, a veces sin saber ni siquiera quién es, la figurita de aquel fraile mulato, ¿no? Con la escoba en la mano. Pero lo desconoce mucha gente y es una auténtica pena, ¿no? Por cierto, se me venía a la cabeza, te decía que estos Ujú. personajes son maravillosos como personas. En un momento determinado en el convento hubo problemas económicos, no tenían los frailes ni siquiera para poder comer y para poder reparar cosas. Y en ese momento lo que se le ocurre a Fray Escoba, y además su superior le echó una bronca tremenda, era intentar venderse en el mercado de esclavos, porque lo que quería era que el dinero que se obtuviera por él venderse como Qué esclavo fuerte. fuera a pasar al convento. Y bueno, el superior fue rápidamente a rescatarlo, le echó la bronca, pero ahí vemos como él le daba igual su vida, le daba igual su integridad, él lo que quería era que los demás estuvieran bien, ¿no? Por eso te digo que el mayor milagro en este caso, Fray Escoba, o milagros como la figura de Fray Leopoldo de Alpandeire, del padre Tiburcio Arnaiz, de tantísima gente, es el hecho de que eran buenas personas, con mayúsculas. Madre mía, qué barbaridad. Lo cierto es que cuando pensamos en el Caribe, nos viene a todos a la cabeza el tema de la santería, ¿no? Yo recuerdo hace unos años por Cuba, alguna vez lo he contado, ¿no? Porque tuve una experiencia de entrar en un rito de iniciación de santería, ¿no? Y de encontrarme pues las cabezas decapitadas de una serie de carneros, ¿no? Ahí en el centro de una sala, casi todos en posición mirándome porque yo era el siguiente al iniciado que estaban iniciando en ese momento y bueno, fue una situación tremendamente particular. Entonces es curioso, ¿no? Como la santería también, esa forma de disfrazar las religiones y las culturas ancestrales con religiosos o con santos de la cultura cristiana, bueno, pues hace que desde la santería se pueda seguir manteniendo ese fervor pues por esas divinidades o por esas entidades, digamos, paganas, pero disfrazadas de santos cristianos, ¿no? Claro, cuando cogemos tu libro y de repente nos damos cuenta de que incluso los narcos tienen un santo, este tal Malverde, que yo me he quedado alucinado, ¿quién es? Bueno, esta historia también es curiosísima, ¿no? Porque primero no se sabe con seguridad absoluta si Malverde existió alguna vez. Sí es cierto que hay algunos documentos que hablan de un Jesús Malverde, pero no sabemos si realmente existió en el siglo XIX, pero parece que todos los historiadores se ponen de acuerdo en que existió, pero que fue un personaje de finales del XIX que se llamaba Jesús Juárez Mazo, ¿no? Y se sabe por determinados detalles, pero como digo, no se ha podido comprobar del todo. ¿Quién era este Jesús Juárez que luego pasa a ser el famoso Malverde? Pues era un hijo de ferroviarios, un hijo de una familia humilde, de una familia pobre, que de pronto empieza a tener problemas por los caprichos de los caciques de la zona. O sea, estaban muy controlados por los caciques y llegan a pasar tanta hambre que finalmente sus padres fallecen. O sea, fallecen de hambre, fallecen de sufrimiento. Y es el momento en el que Jesús decide convertirse en la famosa figura del bandolero. Él se echa al monte, empieza a robar a los ricos, él odiaba a los ricos y odiaba a los poderosos porque sus padres habían muerto precisamente en ese ámbito del caciquismo, en la zona de los Altos de Culiacán. Y bueno, se convierte en eso, en una especie de bandolero generoso, ¿no? Siempre hemos tenido también esa figura que suele ser un tanto irreal, ¿no? Del bandolero generoso, del bandolero que robaba a los ricos para entregar el dinero a los pobres, una especie de Robin Hood.
Eso ha existido en muy pocos casos. O sea, bandoleros que tenían esa fama en realidad robaban a los ricos para quedarse ellos con el dinero y como mucho donaban un poquito a los pobres muy de vez en cuando. Pero parece que este Jesús sí que lo hacía porque siempre tuvo en su cabeza la historia de sus padres y el sufrimiento de sus padres, ¿no? Y lo curioso es que su muerte también está envuelta un poco en la leyenda, ¿no? Las autoridades intentan dar con él y hay tres hipótesis que nos explican cómo llega el momento de su muerte en la horca. Una, pues sencillamente que fue atrapado y por lo tanto lo ahorcan. Otra, que un compañero lo traiciona y lo entrega. Y una tercera hipótesis que es muy romántica, que es que en mitad de una pelea con las autoridades, él recibe un tiro en la pierna, ese tiro parece que era mortal, o sea, se estaba desangrando vivo, y él mismo le pide a un compañero que lo entregue, que finja que lo está traicionando para que el compañero se pudiera quedar por lo menos con una recompensa, ya que él iba a morir. Pero bueno, no sabemos exactamente cómo fallece, pero sí que es ahorcado en un árbol. Pues cuando finalmente ha fallecido, el cuerpo es depositado en el suelo, o sea, las autoridades no permiten que sea enterrado en un cementerio cristiano, pero es que tampoco permiten que sea enterrado allí, o sea, su cuerpo se queda a la intemperie. Y estaba completamente prohibido que nadie lo enterrara. Entonces la gente del entorno, que lo querían muchísimo, lo que hacen es que cada vecino pone una piedra encima del cuerpo. Eso parece que no estaba prohibido. Claro, entre una piedra y otra y otra y otra, se fue formando un túmulo que fue finalmente su tumba. Con el paso de las décadas, esa tumba se convierte en la capilla actual de Jesús Malverde. Lo de Malverde tenía que ver con el Malverde. Él pues se movía mucho, casi como en las típicas guerras de guerrillas, ¿no? Entre la maleza, y era un tipo que sabía actuar bastante bien y atacar a lo que él consideraba que eran sus enemigos, ¿no? Entonces, bueno, allí se crea esa capilla. Ahora bien, el misterio radica en cómo un bandolero se convierte un poco en la divinidad de protección de los narcotraficantes, porque relación parece que no hay ninguna. O sea, él nunca tuvo nada que ver con el mundo de las drogas. Pero se ve que diferentes capos e hijos de capos de la mafia mexicana y de la mafia latinoamericana en algún momento pidieron que interviniera, pidieron la ayuda divina de Jesús Malverde. Y parece que el milagro se produjo y eso se va extendiendo y de pronto entre los narcotraficantes existe la idea de que Malverde, desde el otro lado de la muerte, los protege, ¿no? O sea, ahí se ha producido esa especie de giro extraño de cómo un bandolero se convierte en la divinidad de los narcotraficantes. Pero ya no solamente eso, parece que todo lo que tiene que ver con la delincuencia, cuando, por ejemplo, hay un ladrón que va a cometer un gran atraco, un gran robo, se encomienda a Malverde. Cuando hay un inmigrante ilegal o un emigrante que va a pegar el salto ilegalmente hacia Estados Unidos, lo mismo, lleva siempre encima una estampita de Malverde. Incluso los que intentan pasar drogas de un país a otro, o sea, van en el avión y llevan su estampa de Malverde al lado de la droga para ver si les protege y cuando pasen por los sistemas de seguridad que no se les descubra, ¿no? Así que es curiosísimo. Es que yo creo que en Latinoamérica nos encontramos de todo, ¿no? Incluso esto, un santo de los narcotraficantes, que yo creo que aquí en Europa, en España, sería un poquito raro, ¿no? Sería chocante, sería una cosa socialmente incorrecta o políticamente incorrecta, pero allí incluso los narcotraficantes tienen también su santo y es Jesús Malverde. La verdad es que es curiosísimo, ¿no? Y es como que asociamos la idea de el narcotráfico, ¿no? Pues a veces por las películas, no el narcotráfico moderno, ¿no? Sino ese narcotráfico de, pues, yo qué sé, de mediados del siglo XX, tal. Siempre vemos, ¿no? Pues el capo correspondiente o el jefe de la banda rodeado de imágenes religiosas, de santos por todos lados, que si la madre por allí, ¿no? Animándole a que rece. Es que es muy curioso, ¿no? Como, y nos ocurre un poco cuando escuchamos las historias de la mafia siciliana, ¿no? Siempre el capo pues está ahí orando, rezando, siempre tiene su divinidad cristiana para que le proteja, ¿no? Es decir, que aunque saben que lo que están haciendo no está bien, pero bueno, dicen, oye, que la divinidad me eche una mano, que no soy tan malo, ¿no? Que lo único que estoy haciendo aquí es tratar de sobrevivir. No sé lo que opinaría de esto San Francisco, personaje que pone nombre a uno de los lugares pues, más típicos de Lima. Yo creo que todo turista que se da una vuelta por allí visita las catacumbas de San Francisco, ¿no? Otro lugar clásico para visitar. Sí, que además cuando yo llego por primera vez, ya te digo que estos viajes que he hecho a lo largo de los ¿Mm? años, ha sido un poco improvisado. Yo quería ir de cero, quería visitar los sitios, dejarme guiar por la intuición.
Y cuando entro por primera vez a las catacumbas del convento de San Francisco, entro sin saber realmente si había algún misterio. O sea, yo voy a visitar unas catacumbas porque a mí el arte fúnebre me encanta. Yo cuando voy a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, siempre visito el cementerio. Pero no es una cuestión de morbo, es que me gusta la arquitectura funeraria y me gusta la antropología funeraria y lo que tiene que ver con las leyendas y con todo. Y entonces me doy cuenta cuando entro de que aquello es un arte, porque son unos pasadizos larguísimos, es una especie de laberinto, que son las antiguas catacumbas, pero que se han acondicionado para las visitas de una forma muy rara. Y es que aquellos son cubículos enormes donde están los huesos divididos por tipología. O sea, tú llegas a uno de esos cubículos enormes y te encuentras, pues, fémures, pero los fémures colocados como si fuera un mandala budista, o sea, de una forma completamente artística y completamente laboriosa, ¿no? Vas a otra parte, te encuentras, pues, los cráneos, todos los cráneos allí en una posición, haciendo como una serie de círculos concéntricos, una cosa que, como te digo, es increíble. E incluso hay lugares de enterramiento de cadáveres que se hacía de una forma también muy singular. Se hacía un orificio grande como el que se hace cuando vas a meter un ataúd, una excavación más o menos con la forma del ataúd, pero muy profunda, y se metían varios ataúdes unos encima del otro, en una posición, como digo, que no es habitual tampoco en Europa. Pero claro, cuando voy caminando por allí me voy dando cuenta de algo también. El tema de las cruces parece que me persiguen. Me di cuenta de que hay pasadizos que está cortada el paso del visitante con cruces muy grandes, cruces de madera, que están como protegiendo. Ya aquello me llamó un poco la atención. Pero antes de marcharme quise hablar con la comunidad de franciscanos. Allí quedaban, me parece, 4 o 5 frailes. Es una comunidad que por lo menos allí estaba desapareciendo en la época en la que yo la visité. Y hubo un fraile que se prestó a hacerle una entrevista, a contarme algunas cosas. Me explicó cómo supuestamente desde esas catacumbas se puede llegar a otros lugares de la ciudad, el Palacio del Gobierno y algunos otros sitios. No se sabe con seguridad porque esos pasadizos han sido cegados, pero supuestamente comunicaba con la ciudad. Y de pronto sale el tema del misterio. De pronto me dice, aquí tenemos un fantasma. Y es un fantasma de un supuesto fraile que falleció hace muchísimo tiempo. No sabemos exactamente quién es, no hemos podido identificarlo, pero sí sabemos que es un fraile porque cuando se aparece con un hábito franciscano. Entonces, bueno, lo ha visto muchísima gente, lo han visto los propios frailes, pero claro, luego lo han visto visitantes que no se asustan porque no saben que están delante de un fantasma. Claro, tú estás dentro de las catacumbas de un convento franciscano y si ves a un tío con un hábito franciscano no te asustas, piensas que es de carne y Claro. hueso, ¿no? Pero los frailes reales sí que saben que es un fantasma. Y ese fantasma parece que recorre los pasadizos, sobre todo en mitad de la noche, cuando aquello está cerrado al público, y se sabe por qué las personas encargadas de que aquello esté bien, de revisar todo, cuando ya se han marchado los visitantes, se lo tropiezan, a veces lo ven caminando a lo lejos, a veces da la impresión de que hace un recorrido desde la parte más profunda de las catacumbas hasta la parte superior, hasta el punto de que lo ven subiendo una escalera. La pena es eso, que no se ha podido identificar, porque evidentemente allí estamos hablando, si no me equivoco, de 15.000 cadáveres, con lo cual hablamos de un sitio donde hay muchísimas personas enterradas. La mayor parte son frailes, pero también hay personajes importantes de la ciudad, de la alta burguesía de siglos anteriores. Hay habitantes normales y corrientes, pero que tenían la capacidad económica suficiente como para poder ser enterrados allí, pero sobre todo frailes. Y claro, no sabemos quién es, pero sí sabemos que se ha visto, que se ha aparecido en numerosas ocasiones, ¿no? Con lo cual parece que este señor en su momento fallece y que su espíritu se ha quedado anclado al sitio donde habitó, al sitio donde falleció y al sitio donde, bueno, imagino que fue feliz en cierto modo siguiendo adelante con su vocación religiosa. Y eso que te lo cuente un fraile directamente, pues yo creo que le da bastante peso, ¿no? Porque nunca se habían hecho publicidad de esto. Es una cosa que no ha salido casi a la luz pública y me lo contó en una especie de confesión. Y me acuerdo que cuando me despido de este señor y me estoy marchando, me pregunté, ¿realmente este hombre estaba vivo? O quizá me he tropezado con el fantasma y no me he dado cuenta. Pues es muy interesante conocer este tipo de historias gracias a libros como El Caribe Misterioso, porque de lo contrario, fíjate, yo hace 12 años que visité las catacumbas, ¿no? Y la verdad es que no tenía ni la menor idea de esta posibilidad, ¿no? Y ahora, pensando en tu última frase, de alguna forma
casi, ¿no? Casi trato de recordar esos momentos en los que caminaba por allí, ver a algún fraile y decir, tal vez también yo vi al fantasma, ¿no? Pero en mi mente solo están pues esas imágenes de los huesos, las calaveras, ¿no? Todos decorados de esa forma tan armónica, tan bonita, que es curioso, ¿no? ¿Por qué el ser humano en tantas ocasiones hace eso con las osamentas? Pues lo vemos, por ejemplo, a las afueras de Praga, en esa iglesia tan famosa, ¿no? De los huesos, las catacumbas de París, que también en algunos lugares están posicionados de manera tremendamente caprichosa para que sea algo casi artístico y lo contemplamos del mismo modo aquí en Perú. Así que Perú, pues país de moda, ¿no? Que a todo el mundo, yo creo que todo el mundo al menos una vez en la vida tiene que darse una vuelta por allí, todos a visitar esas catacumbas donde, pues oye, tenemos una historia más de la que estar atentos. Claro, hablábamos antes de pues, esas figuritas, esos santos, ¿no? A los que de alguna forma les tenemos devoción, pero hay uno que yo tampoco conocía y que ha sido a raíz de tu obra que también he descubierto, que es el Niño Pa. ¿Quién es este? ¿Quién es el santo Niño Pa? Porque yo no tenía ni idea de este personaje. Sí, el Niñopa es muy desconocido también en nuestro país y es una de esas historias que le ha costado trabajo saltar el Atlántico, pero que es curiosísima porque estamos hablando de una figura de un niño, se encuentra en Xochimilco, en México, Ajá. y es más o menos es como si fuera un muñeco, ¿no? Pero hecho de madera, un muñeco con, como un niño, una especie, casi nos recuerda a veces al niño Jesús, pero muy diferente, ¿no? Pues este santo Niñopa tiene supuestamente, según la tradición, 500 años. O sea, fue creado en el siglo XVI y de hecho, a ver, yo no sé si en este tramo temporal tan amplio que ha pasado, en algún momento el original desaparece y luego crean una réplica, pero lo que se cuenta allí es que es del siglo XVI. Además, este niño, cuando se crea esta figura de un niño, era simplemente como un adorno, ¿no? Porque cuando se produce la evangelización española en México por la Orden de San Francisco a principios del siglo XVI, se crean varias escuelas y en esas escuelas yo me imagino que para la diversión de los niños se crean figuras de madera. Y hay una de ellas que ha sobrevivido, que es la del Santo Niñopa, ¿no? Ese niño que parece que está protagonizando sucesos muy curiosos. ¿Cuándo se empiezan a dar cuenta? Porque hay referencias por escrito del año 1573 que ya nos habla de la existencia del niño, pero nunca de ningún misterio. Era simplemente un adorno, algo puramente ornamental. Pero como digo, con el paso de los siglos y sobre todo estamos hablando los últimos 150 años, 200 años, es cuando se empiezan a dar cuenta de que algo extraño ocurre en torno a este niño. Y que ocurre sobre todo porque, aunque hoy día el niño está dentro de una capilla, en lo que es el bajo de un asilo, antiguamente existía la tradición, sobre todo en el siglo XIX, de que el niño fuera repartido entre los vecinos del pueblo, fuera protegido por los vecinos un tiempo en cada casa. O sea, tú te lo quedabas en tu casa una semana y te encargabas de alimentarlo en el sentido de que la gente le ponía su comida y su bebida, aunque no la usara, era una cosa simbólica, y de Ujú. limpiarlo y demás. Y luego pasaba otra semana a la casa de otro vecino y así a uno y a otro. Parece que en todas las casas en las que estuvo, y sigue ocurriendo todavía en la capilla, porque la capilla tiene su mayordomo, que además es una tradición prácticamente centenaria, el niño se mueve en mitad de la noche. Quiero decir, el niño tú lo tienes en la capilla y hay veces que se lo encuentran por la mañana en mitad de la calle y la capilla estaba cerrada con llave. Pero eso ocurre hoy día, pero es que incluso tenemos el testimonio de gente que en su momento tuvo al niño en su casa y lo mismo, en mitad de la noche empezaron a escuchar un sonido en el suelo como unos pasitos, y cuando se asomaban el niño ya no estaba en la capilla del salón, sino que estaba en el cuarto de baño. Y sé que esto puede parecer como muy fantasioso, pero es cierto que este niño, cuando se lo encontraban a la mañana siguiente en un sitio diferente, tenía roces en las rodillas, tenía roces en las manos, como si hubiera estado realmente gateando, y por eso con el paso del tiempo lo han tenido que rehabilitar en muchas ocasiones, han tenido que restaurarlo porque se estropeaba supuestamente de ese gateo. Claro, imagínate toda esta fenomenología que ha sido corroborada supuestamente por muchos vecinos y que sigue ocurriendo todavía, porque a pesar de que le cierres la puerta con llave, el niño no se sabe cómo se escapa de la capilla y aparece en mitad de la ciudad. Eso ha provocado que haya una devoción hacia él, una devoción en el sentido de que mucha gente le pide favores, casi siempre a nivel de salud, favores que se cumplen. ¿Qué cosas se cuentan? Pues yo he escuchado cosas tan insólitas, aunque evidentemente el dar con la documentación es muy difícil, pero es lo que cuentan allí en la capilla las personas que recopilan todo esto, es que allí han llegado personas invidentes, ciegos, que han salido viendo. Han llegado personas inválidas en sillas de ruedas
que han salido allí andando. O sea, cualquier cosa que le pida supuestamente se cumple. Claro, esto tampoco podemos creerlo a pie juntillas porque, como te digo, no hay una documentación y dar una falsa esperanza a la gente porque Yemen ha hablado de curaciones de un cáncer terminal o de cualquier otra enfermedad. Claro, no se puede dar esperanza a la gente con algo que no está comprobado, pero sí podemos recoger al menos lo que cuenta la gente del entorno y dicen que esas curaciones realmente se producen. Por eso su capilla, vayas cuando vayas, y yo me he podido dar cuenta de ello, está siempre llena, atestada de gente, le tienen una devoción tremenda a este niño de madera. Niño que, por cierto, se ha tenido que rehabilitar no solamente por los roces manos y en las rodillas, sino porque, claro, en muchas ocasiones le aparecen grietas por el cuerpo, lo cual es normal porque hablamos de una madera que supuestamente tiene 500 años de antigüedad, que fue tallada hace 500 años, ¿no? Con lo cual es una historia que, como digo, procede del inicio de la evangelización de la zona, de lo que es el entorno de México en el siglo XVI, pero que ha llegado a nuestros días, incluso con esos documentos históricos que ya lo mencionan en el siglo XVI, concretamente en 1534, hay un fraile que es Fray Juan de Zumárraga, que ya hablaba del santo Jesús Ñopa. En aquel momento era Jesús Ñopa y luego se ha convertido en este santo Niñopa. La verdad es que curioso además la zona en la que se halla, ¿no? Esa capilla en Xochimilco, el lago, bueno, lo que queda, ¿no? De la antigua Tenochtitlán, ¿no? En el momento que fue drenada por parte de los mexicas. Y es verdad que en ese propio lago pues encontramos historias como la de las famosas muñecas de Julián Santana, ¿no? De la isla de las muñecas. Para que todo el mundo se acuerde, ¿no? Pues Julián Santana parece ser que vive en un pequeño islote allí en la isla de las muñecas, en el lago de Xochimilco. Cuando escucha cómo una niña se está ahogando, él por miedo no va a rescatarla, la niña se ahoga y en las noches sucesivas lo que piensa es que el fantasma de la niña pues le va a hacer algo malo, ¿no? Entonces él empieza a hacerse con distintas muñecas como si fueran amuletos protectores con los que de alguna forma habría jugado esa niña. El resto de México o los ciudadanos de Ciudad de México, cada vez que se acercan por ahí, ven esas muñecas y le empiezan a lanzar muñecas al pobre Julián Santana, quedando ese islote repleto de muñecas, ¿no? ¿Y qué ocurriría? Que una noche parece ser que Julián Santana, cuentan que ahogado por el fantasma de esa misma niña, pues acabó ahí, muerto a las orillas de su pequeño islote, ¿no? Es decir, que toda esta zona del lago de Xochimilco mm, afecta mucho, ¿no? Y es muy proclive para las historias, para las leyendas, para los mitos, a pesar de que si vamos cualquier domingo, pues vamos a encontrar pues esas barquitas llenas de rancheras y mariachis, ¿no? Sí, la verdad es que esta historia, además de la chinampa de las muñecas, a mí me apasionó Ujú. desde el principio por la imagen, ¿no? Tú ves aquello, impresiona muchísimo y la gente le tiene un temor tremendo a esa zona por el tema de la aparición de la niña. Sí, es cierto que yo pretendía hacer una entrevista más profunda sobre este asunto, pero aquello se ha ido desvirtuando un poco en el sentido de que el actual dueño de la Chinampa, por el hecho de hacer una entrevista, pide una cantidad de dinero tan desaforada que al final decidí desistir, ¿no? Pero la isla es impresionante y la gente es verdad que en barquita llega a la Ujú. isla, tienen que pagar alguna cantidad concreta, pero merece la pena. Y como tú bien dices, es que Latinoamérica y esa zona en concreto es como una esponja, lo absorbe todo tipo de conocimientos y lo va mezclando, todo tipo de creencias, de religiones, y en esa coctelera se forman pues unos cócteles que son los que provocan que de alguna forma la gente tenga esas creencias tan diferentes a las europeas, a las españolas. Y es apasionante. Cuando un español llega allí, la verdad es que se asombra porque no son cosas nada habituales en nuestra tierra, ¿no? Allí la gente es muy creyente, la gente es muy supersticiosa, en el buen sentido, no en un sentido peyorativo, ¿no? En un sentido de que se hacen acopio, ¿no? De todo tipo de creencias, de tradiciones. Y eso es bonito porque mientras que en otras ciudades del mundo las tradiciones se van perdiendo porque entramos en este estado de caos, de consumismo y nos olvidamos de la parte más espiritual, sí es cierto que en este tipo de países se conserva todo. Estamos hablando de historias de hace siglos que se siguen conservando como el primer día, ¿no? Y yo creo que eso sí es algo que hay que alabar y es algo que hay que reconocer como positivo, ¿no? El que la memoria Ujú. popular haya podido mantener durante siglos ese tipo de historias y para eso hace falta gente muy creyente y gente que absorba, ¿no? Todo tipo de conocimientos. Por eso me apasiona Latinoamérica. Ujú. José Manuel, cuando tomamos la portada de Caribe Misterioso,
vemos pues la típica escena, ¿no? Que casi a todos nos evoca directamente pues esos rituales de sangre, rituales de muerte, ese contacto con esos espíritus, ese más allá. El tema de los rituales de muerte también está muy presente en toda la zona caribeña, ¿no? Sí, sobre todo me di cuenta en Cuba de que todavía siguen existiendo, hablábamos antes del sincretismo, ¿no? De cómo esas creencias paganas, africanas, de deidades, algunas de ellas demoníacas, cuando llegan los esclavos a Latinoamérica y concretamente a Cuba, tienen la necesidad de provocar ese sincretismo y están rezando a la deidad demoníaca, pero en realidad le están poniendo el rostro de una deidad católica, ¿no? Para que no fuera algo prohibido, ¿no? Y se produce ese sincretismo. Pero es curioso cómo en Cuba todavía se mantiene una tradición que da la impresión de que no ha pasado por ese filtro, ¿no? La tradición de los abacuá, de la secta abacuá. Y fíjate que yo apenas conocía nada de la secta abacuá hasta que visito Cuba, visito el cementerio de Colón, que además es apasionante. Un cementerio que además se llama así porque supuestamente decían, ¿no? Que Cristóbal Colón cuando fallece fue albergado durante un tiempo Ujú. dentro de esta necrópolis. Cementerio que además tiene historias de misterio muy curiosas, como la historia de la Milagrosa o la historia de Taita José. Pero me di cuenta de algo que me chocó un poco. Veía que había zonas en el cementerio cuyas tumbas estaban abiertas. Entonces, tú veías el ataúd medio abierto, medio salido de la tierra, abierto, veías el cadáver dentro. Y yo ahí pensaba, bueno, pues seguramente será porque el cementerio hay zonas que están en mal estado. Pero claro, es que al lado de esas tumbas había elementos rituales. Igual te encontrabas una fruta partida por la mitad con una notita dentro y con una vela y con cosas que yo no entendía para nada. Entonces empecé a preguntar a la gente del entorno. Y es cuando descubro la historia de la secta Abacuá. Es una secta que además tiene una deidad que es el Ecue, que es una especie de ser casi demoníaco, que parece que solamente se calma y que solamente tú puedes pedirle algo y ese algo se cumple si, digamos que utilizas la sangre Ujú. ¿no? La sangre siempre, los rituales de sangre han estado siempre presentes, ¿no? En el pasado. Además, yo creo que han estado presentes porque en la prehistoria, cuando el ser humano se daba cuenta de que al ser atacado pues, por un enemigo o a ser atacado por un animal, según manaba la sangre, manaba la vida. O sea, perdías sangre, perdías vida. Si consumías sangre, consumías vida, ¿no? Era esa especie de creencia extraña. Y ahí empiezan los rituales, en este caso de sacrificios, o bien animales o bien humanos. Pues esta secta resulta que tiene como elemento prioritario un tambor y ese tambor tiene que ser regado con sangre humana para poder tener Wow. el contacto con esta deidad y para poder pedirle una serie de cosas. Pero parece que la secta Bakua es una secta muy cerrada, una secta en la cual cuando entras, como te haces acopio del secreto, luego no puedes salir. Entonces, bueno, yo conocí a un chaval que en su momento estuvo en esta secta, que él me confirmó, además, este chico estaba bajo la protección de un maestro yoruba, porque otros miembros de la secta habían intentado quitárselo de medio, habían intentado matarlo. Consigo llegar hasta él y me entero de algunas cosas muy llamativas que efectivamente incluso en los tiempos actuales, por lo que él contaba, ese tambor es regado todavía con sangre de mujeres o con sangre de niños y que esas mujeres y esos niños serán secuestrados en Cuba, se supone que siguen siendo secuestrados, se les extrae la sangre, se riega el tambor y por medio de un ritual que realizan, la deidad se aparece dentro de la sala. Y ellos han llegado a verla supuestamente en muchas ocasiones. Y entonces yo preguntaba, bueno, pero tan fácil no creo que sea matar a una persona y luego deshacerse del cuerpo sin que las autoridades se den cuenta. Y me dijeron, oye, llégate al cementerio de Colón y mira en tal zona, a ver qué te vas a encontrar. Bueno, efectivamente llego y me encuentro que hay muchos lugares de enterramiento que son como fosas comunes, que tampoco están cerradas, que están abiertas, que además tú llegas allí y te das cuenta de que esa fosa común, que supuestamente es de cadáveres de hace muchísimo tiempo y que deberían ser simplemente osamentas, te encuentras dentro con cuerpos que todavía están en estado de descomposición. Según este joven, son las víctimas que son arrojadas en mitad de la noche a esas fosas, claro, con la excusa de que al ser un cementerio nadie va a investigar. Pues como digo, este joven estaba protegido por un maestro yoruba y eso provocó que de alguna forma pudiera haber salvado la vida. Incluso hay un museo, está en Guanabacoa,
un museo que me recomienda este joven que visite porque me dice que hay un lienzo que un antiguo miembro de esta secta que también pudo escapar y que además era pintor, llegó a pintar, en el cual se ve la representación de lo que es el contacto por medio del tambor sagrado. Es un tambor que tiene además unos fémures alrededor y un cráneo, es una cosa muy siniestra, que en ese lienzo él llegó a pintar pues parte del proceso que se realiza en esos rituales y que había pasado desapercibido, pero que todavía estaba en ese museo de Guanabacoa. Y efectivamente me llego allí y bueno, dentro del museo, que hay muchos elementos rituales muy diversos, te encuentras con ese enorme cuadro. Claro, cuadro que cuando tú vas por primera vez, si no conoces la historia, es un cuadro normal y corriente, pero cuando realmente te enteras que ha sido pintado por un miembro de la secta que luego consigue escapar, que supuestamente además lo matan, pero él previamente pinta el cuadro, ya te pones delante y lo ves con otros ojos. Y efectivamente se ve el oficiante que va con una especie de ropaje extraño, un ropaje que lo hace parecer casi como un siniestro espantapájaros, y está delante ese tambor regado con sangre, ¿no? Con sangre supuestamente de mujer o de niño, ¿no? Así que imagínate los tiempos en los que estamos, que supuestamente pues este tipo de rituales de sangre ya están superados desde hace mucho, supuestamente en Cuba se siguen realizando. Eso es lo que mantiene la gente que ha conseguido escapar de esta secta que supuestamente además se ha extendido y que estaría hoy día en otros lugares del mundo, además con bastante poder, por lo que me han dicho, dentro del ámbito social y del ámbito de la política. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Me parece alucinante y que este tipo de culturas, de tribus todavía existan, es más todavía, ¿no? Y apetece, ¿no? Apetece el conocerles, el preguntarles el por qué lo hacen, el interesarse un poco más. Claro, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, en esta cultura, ¿no? O esta tribu, la sociedad a Cuba, o por ejemplo, si pensamos pues, en el vudú de Haití, un bokor. ¿Es complicado el poder asistir a un ritual de estos? ¿Están abiertos a que alguien de fuera pueda no tanto participar, sino simplemente estar ahí mirando? ¿O se cierran en banda a que un occidental pueda estar por allí? Se cierran, lo intenté. En el caso de la secta Bakua, por supuesto, fue completamente imposible. En el caso de los rituales relacionados con Haití, con el ámbito de los zombies, también fue completamente imposible. Y lo único que conseguí en Perú, me parece que fue en Iquitos, en el Ujú. municipio de Iquitos, un municipio muy, muy pequeño, pero donde también se mantienen estas tradiciones, fue participar en un ritual de ayahuasca, una madrugada en la cual sí pude llegar a consumir esa sustancia. Pero no me hizo el efecto deseado. O sea, a mí me hablaron de la ayahuasca y bueno, yo recuerdo aquel famoso documental de Jiménez del Oso y Juanjo De Benítez. Benítez, ¿no? Sí. Fue una cosa absolutamente mítica, ¿no? Ver cómo entraban en una especie de estado así como de trance profundo, por lo menos en el caso de Juanjo De Benítez, JJ. porque parece que en mitad de la experiencia se sale del grupo. Pero en mi caso simplemente fue una sensación de malestar. Era como cualquier otra droga, ¿no? Que te hace meterte en una especie de mundo interior, pero no tuve ningún tipo de experiencia mística, que era lo que yo buscaba. Pero ahí sí conseguí participar en ese ritual. Pero claro, también estamos hablando de un ritual que tienes que costearlo, con lo cual al final se convierte también en una especie de comercio. Pero ya que estaba en Perú, pues quería probarlo, quería emular a Jiménez del Oso y a Juanjo Benítez, pero ya te digo, la experiencia al final no fue como me habían contado, ¿no? Que había una experiencia extracorpórea, que a veces incluso salías del cuerpo y te sentías como si fueras un animal, como si fueras no sé, podía ser un tigre, podía ser una gacela. Me hablaron de cosas que eran apasionantes, pero la verdad es que no sentí nada de eso, solamente un malestar. Y es el único ritual en el que sí me han permitido participar, costeándolo, eso sí, en uno de mis viajes hace ya casi 20 años. Ujú. Es que, bueno, lo que cuenta JJ Benítez no es simplemente que su espíritu cruce el Atlántico, sino que llega a España, llega a la ciudad, llega a la casa, llega al piso donde una amiga había colocado una estampita de Jesucristo en un lugar, ¿no? Y JJ Benítez, o su espíritu, lo localiza, ¿no? Que bueno, me parece, pues de estas historias que cuenta JJ Benítez, a veces que raya un poco la incredulidad, ¿no? Cuando te da tantos, tantos, tantos detalles, ¿no? Y por eso parece que historias como la tuya, José Manuel, hacen, bueno, que se humanice más cosas como lo de ayahuasca
y que no siempre que uno tenga un ritual o una sesión de ayahuasca, pues bueno, vaya a salir de su cuerpo, va a tener un viaje astral o se vaya a convertir en una gacela, ¿no? Es decir, que puede que en ocasiones ocurra, puede que en otras haya personas que le echen más imaginación de la que deberían, pues porque tienen que vender, y otros directamente dicen, pues mira, yo lo pasé mal, yo no sentí nada, y desde luego que no eres el único caso que me he encontrado que dicen, pues mira, yo estuve muy mal, me quería morir, vomité muchas veces, pero no entré en esa conexión con ese más allá o no tuve la experiencia del viaje astral, ¿no? Así que se agradecen, por supuesto, historias como la tuya. Oye, y José Manuel, que creo que no existía hasta ahora una obra donde haya un compendio no solo de las historias de los rituales, de los misterios, de los secretos del Caribe, sino de toda esta zona también andina, muy especialmente de Perú, que circunda pues bueno, lo que viene siendo al final Hispanoamérica y que a todos nos llama tantísimo la atención, ¿no? Y sobre todo que no son los misterios clásicos, sino que son historias que no estamos acostumbrados a leer en esos compendios de enigmas de la historia, sobre todo de la parte andina. Oye, José Manuel, antes de que te vayas, pregunta mítica que se llevan todos los amigos que se pasan por Desafío Viajero. A José Manuel Frías le ponen a cenar con tres personajes de la historia. ¿A quién meterías en esa cena contigo? Uy, qué complicado, qué complicado. A ver, a Jesús de Nazaret, por supuesto, porque es un Ujú. personaje que, bueno, hay quien dice que ni siquiera existió, pero parece que hay documentos que lo afirman y yo creo que sería Por supuesto. apasionante, ya fuera el personaje que todos conocemos por la Biblia o fuera un libertador político. Quiero decir que merece la pena. Pero fuera de Jesús de Nazaret, me lo pones complicado, porque, a ver, yo quizá no me iría tan para atrás en el tiempo. Yo como soy un apasionado de la literatura, incluso cenaría con algunos autores que ya no están ahí, pero que para mí han sido auténticas referencias del ámbito del terror, que a mí me encanta. O sea, a mí me pones a cenar esa noche con Edgar Allan Poe y, bueno, alucinaría, por ejemplo, ¿no? O con Frank Kafka, que también es otro personaje que me encanta, ¿no? Un hombre que no llegó a haber publicado sus libros, ni uno solo en vida, Ujú. y que, sin embargo, tiene una fuerza brutal. Pues fíjate, sería una buena mezcla tener a Jesús de Nazaret ahí en medio y tener a Poe y a Kafka a cada lado. Una buena cena, sí. Muy, muy, muy interesante. Estaría nada mal, ¿eh? Hace poco estuvo por aquí Óscar Fábrega, no solo hablándonos de su nuevo libro de Jesús, sino también de A propósito de Poe, ¿no? Pues una de las obras más ilustres que existen, explicando muy bien la obra, cultura y secretos de Edgar Allan Poe. Pues José Manuel Frías, que te deseo mucho éxito con Caribe Misterioso en todas las librerías. Ya está, un libro súper atractivo que apetece mucho ser leído y como siempre, pues con todas las fotos, con todo el enmaquetado que hace Almuzara, pues bueno, un 10. Pues nada, José Manuel, que te dejo las últimas palabras para ti para que te despidas. Estupendo, pues ha sido un placer este recorrido, este saltito al otro lado del Atlántico y espero que los viajeros, aquellos que vayan a estar, pues estos lugares como Cuba, como República Dominicana, como Puerto Rico, como Perú, Miami incluso también, que ahora vayan con esos ojos del misterio y no del misterio convencional que está en todos los libros, sino con casos que no sé si se pueden considerar menores o no, pero desde luego muy singulares y diferentes a todo lo que se ha escrito hasta el momento. Por supuesto que sí. Pues aventureros, hasta aquí. Mirad, uno de los temas que toca José Manuel Frías, ahora que hacía referencia a Miami en su libro, es el mítico Castillo de Coral que hace unos años tuvimos la oportunidad de visitar. Así que os voy a dejar aquí el reportaje que hice en el Castillo de Coral, uno de los lugares más fascinantes del mundo. Gracias por estar ahí, amigos, y nos vemos en el próximo capítulo de Desafío Viajero. Hasta la vista.